Belén y Patiño, entre el amor y el morbo de la televisión. Era una tarde calurosa en Madrid, de esas que funden el asfalto y nublan las emociones. En los pasillos de Mediaset se respiraba un ambiente denso. Se avecinaba una nueva entrega de Sálvame Deluxe, y en el plató, dos de sus protagonistas indiscutibles se preparaban para lo que sería una noche de televisión memorable: Belén Esteban, la princesa del pueblo, y María Patiño, la periodista de cuchilla afilada. Ambas mujeres, aunque muy distintas en forma y fondo, compartían una cosa: el poder de hacer que 1 millón de personas no cambien de canal. Sus vidas, por separado, eran ya material de prensa del corazón. Juntas, eran dinamita. Capítulo 1. Los comienzos en paralelo. Belén Esteban saltó a la fama en 1999 por su relación con el torero Jesulín de Ubrique. Su historia cautivó al país. Rubia, de San Blas, espontánea, directa. Su forma de hablar era la de una mujer del pueblo. Y ahí nació el mito: la chica sencilla que conquistó la televisión sin filtros ni pretensiones. La vida la golpeó fuerte: rupturas, adicciones, exposiciones mediáticas extremas. Pero siempre se levantó. María Patiño, por otro lado, venía de otro terreno. Periodista de formación, comenzó su carrera en Canal Sur antes de saltar a DEC, ¿Recuerdas dónde estás, corazón?, donde poco a poco se convirtió en una analista temida. No hablaba de emociones, diseccionaba vidas ajenas con una mezcla de precisión y sarcasmo. Tenía voz propia, discurso afilado, y no buscaba empatía, buscaba la verdad o su versión de ella. Ambas nacieron de la televisión del corazón. Pero con naturalezas distintas. Belén se convirtió en personaje. María, en cronista. Y el tiempo, el morbo y los intereses comerciales acabarían por unirlas o enfrentarlas. Capítulo 2. Encuentro entre Belén. Cuando Sálvame nació en 2009, Belén Esteban ya era una figura nacional. Era la estrella del programa. Su sola presencia provocaba trending topics, exclusivas y guerras de audiencias. María Patiño se sumó más tarde, primero como colaboradora esporádica y, con los años, como presentadora de fines de semana y sustituta de Jorge Javier Vázquez. Desde el principio, su relación fue compleja. No eran amigas, pero se respetaban. Belén aportaba emoción, gritos, autenticidad. Patiño aportaba análisis, estructura, contundencia. A veces chocaban. Otras, se cubrían. El público las amaba por igual, aunque por razones muy distintas. Una escena especialmente simbólica ocurrió en 2015. Belén, tras salir de Gran Hermano VIP, regresaba al plató de Sálvame. María, implacable, le preguntó si creía que su participación había perjudicado su imagen. Belén la fulminó con la mirada y dijo: «Mira, María, tú puedes decir lo que quieras. Pero tú no sabes lo que es que hablen de ti día tras día». Y ahí, el silencio. Capítulo 3. Entre enfados y lealtades. La relación entre ambas fue una montaña rusa. Hubo momentos de auténtico cariño. En el homenaje a Mila Ximénez, Belén y María se fundieron en un abrazo sincero, con lágrimas y palabras rotas. Habían perdido a una compañera, a una hermana televisiva. Pero también hubo choques. En más de una ocasión, Patiño se mostró crítica con algunas actitudes de Belén. Cuando esta última se negó a hablar de ciertos temas, María lanzó pullas veladas en directo. «Aquí todos hablamos de todo», decía. Belén, fiel a su estilo, no se callaba. «Yo hablo de mi vida cuando quiero. No soy periodista como tú. Soy Belén Esteban». La tensión era palpable. Pero también era televisión. Y ambas lo sabían. Jugaban al límite, pero sin romper del todo. Capítulo 4. María Patiño y el poder de la dignidad. María Patiño vivía por y para la televisión. Fuera de cámaras, era otra persona, reservada, culta,
muy diferente a la imagen acelerada que mostraba en pantalla. Sufrió pérdidas durísimas, como la muerte de su madre, que la marcó profundamente. Sin embargo, nunca permitió que su vida personal la debilitara públicamente. Su coraza era su herramienta. A pesar de ser criticada por su tono, María nunca dejó de luchar por ser tomada en serio. En un mundo donde los personajes superaban a los informadores, ella mantenía su papel. Incluso cuando algunos colaboradores le restaban legitimidad por vivir de los demás, María respondía con elegancia. Yo no grito, argumento. Yo no lloro, informo. Y esa frase se convirtió en su mantra. Capítulo 5. Belén, reina de la empatía. Lo de Belén era otro rollo. Si Patiño era espada, Belén era corazón. Su historia con Jesulín, su lucha contra las drogas, su relación con Andreita, su boda con Miguel. Todo formaba parte de un relato emocional que el público consumía con devoción. Belén no necesitaba guiones. Le bastaba con ser ella. Y cuando no quería hablar, lo decía. Su humanidad era su mayor fortaleza. En un plató, era capaz de romper a llorar al recordar a su madre y al minuto siguiente soltar una broma que arrancaba carcajadas. Ella era la calle, el pueblo, la emoción pura. Eso la diferenciaba de María. Y también era motivo de roce. Porque Patiño defendía la estructura, la profesionalidad, la ética periodística. Belén, en cambio, era la espontaneidad, la autenticidad sin filtros. Capítulo 6. Sálvame se despide. ¿Y ahora qué? En 2023, cuando Sálvame llegó a su fin tras más de una década de éxitos y escándalos, ambas mujeres sintieron el vacío. Belén quedó desubicada. María, tocada en su orgullo profesional. La televisión que las había hecho estrellas se desmoronaba. El modelo estaba agotado. Belén decidió alejarse un tiempo de los focos. Aunque seguía siendo imagen de marcas, su presencia en platós disminuyó. Se centró en su negocio de gazpachos y en su vida con Miguel. María, en cambio, luchó por reinventarse. Apostó por su productora y proyectos más personales, aunque no todos con éxito. La pregunta era inevitable. ¿Seguía habiendo hueco para dos mujeres como ellas en una televisión cada vez más políticamente correcta, digital y fría? Capítulo 7. La actualidad de una amistad condicional. Hoy, en 2025, Belén Esteban sigue siendo un icono. Ha aparecido en varios podcasts, entrevistas y formatos especiales de nostalgia televisiva. La gente la recuerda con cariño, y ella, aunque no quiere volver a la televisión diaria, no descarta algún regreso puntual. María Patiño, por su parte, está más centrada en la producción y la comunicación digital. Ha lanzado una línea de entrevistas en plataformas en streaming, donde habla con artistas y personajes conocidos con un tono más reposado. De su relación actual se sabe poco. No son amigas íntimas. Pero se respetan. Cuando se les pregunta la una por la otra, ambas contestan con evasivas elegantes. Belén es Belén, dice María con una sonrisa contenida. María ha sido una gran compañera, responde Belén sin entrar en detalles. El tiempo ha suavizado los roces, pero también ha puesto distancia. Capítulo 8. Más allá de los platós. Si algo han demostrado estas dos mujeres es que la televisión puede ser un campo de batalla, pero también un espacio de crecimiento. Cada una a su manera, rompió moldes y redefinió su papel en un medio dominado por egos masculinos. Belén demostró que se puede ser auténtica sin ser perfecta. Que las lágrimas también construyen fortaleza. Que el pueblo no olvida a quienes lo representan. María enseñó que ser mujer y periodista en un mundo de espectáculo no es tarea fácil. Que el rigor no está reñido con el entretenimiento. Y que, aunque duela, a veces hay que decir lo que nadie quiere oír. Epílogo. Dos caminos, una televisión. Hoy, cuando se enciende la televisión y ya no aparece Sálvame, algo falta.
La espontaneidad de Belén. La intensidad de María. La tensión entre ambas. El espectáculo, sí. Pero también la verdad que encarnaban, cada una con sus armas. En una televisión cada vez más vacía de alma, ellas pusieron corazón, fuerza y verdad. Y aunque no fueron amigas inseparables, construyeron juntas una época. Y eso, en televisión, es un legado eterno. Capítulo 9. Momentos que marcaron su vínculo. Aunque no eran amigas íntimas, Belén y María compartieron muchas horas de plató, camerinos y pasillos. A lo largo de los años, vivieron juntas algunos de los momentos más duros de sus vidas, incluso cuando no se llevaban especialmente bien. Cuando Belén atravesó una recaída con sus problemas de salud, María fue una de las primeras en defenderla públicamente. No está bien y no hay que juzgarla. Hay que acompañarla. A pesar de los enfrentamientos en plató, cuando se trataba de temas personales y sensibles, ambas sabían dejar a un lado el show. María, por su parte, vivió uno de sus episodios más tristes cuando falleció su madre. Belén, que también había perdido a la suya, se acercó a ella en los pasillos de Mediaset y le dio un abrazo sin cámaras. Un gesto silencioso, sin luces, que las acercó por un momento. Ese fue el estilo de su relación: distancia, respeto y, en los momentos límite, humanidad. Capítulo 10. Los dos lados de una misma televisión. Mientras Belén era la cara de la emocionalidad, María era el rostro del análisis. En cada crisis de programa, ambas representaban posturas casi opuestas. Belén apostaba por proteger a los colaboradores cuando sentía que eran atacados injustamente. María exigía que todos respondieran, sin excepciones, al periodismo de entretenimiento que ellos mismos alimentaban. Esto les hizo entrar en más de un conflicto. En una emisión de Sálvame, tras un enfrentamiento con Kiko Hernández, Belén estalló. Aquí parece que solo se le exige a unos. ¿Y tú, María? ¿Tú no tienes amigas a las que no tocas? La tensión fue máxima. María, visiblemente molesta, respondió: Yo no tengo amigas aquí. Tengo compañeras. Y si tengo que hablar de ti, lo haré como lo he hecho siempre. Ese cruce de palabras fue viral durante semanas. Y aunque no rompieron del todo su relación, desde entonces se notó una cierta frialdad entre ambas. Capítulo 11. El día que María pensó en dejarlo todo. Lo que muchos no saben es que María Patiño, durante una etapa especialmente dura en Sábado Deluxe, pensó seriamente en dejar la televisión. Su papel como presentadora suplente no era fácil. Las comparaciones con Jorge Javier eran constantes, las críticas feroces y la presión agotadora. Belén, que conocía bien lo que significaba estar en el centro de la diana, le envió un mensaje personal. No dejes que te hundan. Eres una curranta. A mí también me han querido echar 1000 veces, pero sigo aquí. Ese mensaje, contado años después por la propia María en una entrevista, fue uno de los pocos momentos donde reconoció públicamente el apoyo de Belén. No somos íntimas, dijo. Pero cuando más lo necesité, me escribió. Capítulo 12. Cuando la realidad supera a la televisión. Ambas mujeres han sido víctimas de la presión mediática. Belén por su vida sentimental y familiar, y María por su aspecto físico, sus operaciones estéticas y su carácter. Lo que las diferenciaba era cómo enfrentaban esa presión. Belén optó por compartirlo todo. Desde su operación de mandíbula hasta sus problemas con la insulina. Hablaba de su vida sin filtros, con crudeza. Esa apertura la convirtió en un símbolo de superación. La gente la veía como una vecina más. María, en cambio, protegía su intimidad. Rara vez hablaba de su pareja, su hijo o su vida personal. Su terreno era profesional. Por eso, cuando se filtró información sobre su hijo, se la vio realmente afectada, aunque intentó mantener la compostura.
En esas diferencias estaba también el contraste entre dos maneras de estar en televisión, la visceral y la estratégica. Capítulo 13. Más allá de las cámaras. ¿Reconciliación o distancia eterna? Hoy, tras el final de Sálvame y la disolución de la fábrica de la tele, ambas han tomado rumbos distintos. Pero hay algo que las sigue uniendo, el cariño del público. Belén ha sabido reconvertirse en empresaria. Su gazpacho y salmorejo se venden en grandes superficies y ha demostrado que puede seguir siendo mediática sin necesidad de polémicas constantes. Está más tranquila, más centrada en su marido, en su hija y en su salud. María, por su parte, ha lanzado un canal digital donde entrevista a famosos desde una perspectiva más calmada y madura. También colabora en tertulias políticas de actualidad, intentando demostrar que su carrera no ha sido solo prensa rosa. Se cruzan en eventos, se mandan saludos cordiales. Ya no hay guerra, pero tampoco intimidad. Son dos mujeres que compartieron una etapa intensa y explosiva de sus vidas, pero que, con el tiempo, han encontrado paz en la distancia. Capítulo 14. El legado de dos titanas de la televisión. Si algo queda claro con Belén Esteban y María Patiño es que ambas han marcado una época. No se puede entender la televisión española de los 2000 y 2010 sin sus nombres. Ambas rompieron barreras. Belén, demostrando que se puede pasar del anonimato a icono cultural con honestidad. María, reivindicando el periodismo del corazón con rigor y sin complejos. El espectador las recuerda a menudo como antagonistas, pero la realidad es que eran complementarias. Una necesitaba de la otra para que el relato tuviera equilibrio. Y eso, en televisión, es un arte. Epílogo final. Siempre Belén, siempre Patiño. Han pasado los años, pero su presencia sigue viva en la memoria colectiva. Y quizá, algún día, se sienten frente a frente, sin cámaras, para hablar, mirarse a los ojos y cerrar el capítulo de forma definitiva. Porque entre los focos, los egos y las exclusivas, hubo también verdad. Verdad que dolía. Verdad que vendía. Verdad que las convirtió en leyenda. Belén Esteban, declaraciones recientes. Como pregonera del Orgullo LGTBI de Sevilla 2025, Belén destacó la importancia de defender quién eres sin miedo. Dijo que cuando no sufría por ser gitano, sufría por ser gay y reivindicó que nadie debe ocultar su identidad. Sobre su incorporación a TVE en el programa La Familia de la Tele, afirmó sentirse orgullosa y feliz. Nos lo merecíamos, y señaló que su autenticidad y esfuerzo conectarían con la audiencia, a pesar de las críticas sobre el coste del formato. En relación con la cancelación del programa, se mostró dolida y enfadada con la cadena. Hemos matado a alguien, robado o hecho algo malo. He dado 14 años de mi vida, pero más han ganado ellos. En otro momento emotivo, Belén reveló que ir a terapia le ayudó mucho. Recuerdo que las primeras veces me recibía con una caja de Kleenex porque yo lloraba y no hablaba. María Patiño, declaraciones recientes. Tras la cancelación de La Familia de la Tele, Patiño pidió disculpas públicas a su compañera Inés Hernán, reconoció haber visto enemigos donde no los hay y confesó que estuvo a punto de perder el control debido a su estado emocional. Aclaró que el programa era un proyecto colectivo, no individual. A través del podcast Perrando, fue muy clara. El formato no conectó con la audiencia porque faltó alma y afirmó, estaba muerto, yo era consciente desde el inicio. Reconoció que fue una de las etapas profesionales menos disfrutadas y que necesita descansar, aunque no descarta volver a TVE tras septiembre. En redes sociales lanzó una reflexión muy personal. Solo quiero volver a ser la misma de siempre en medio de la presión mediática vivida tras el cierre del programa. Además, advierte que en el futuro contará toda la verdad sobre lo ocurrido en TVE. No hay excusas, la realidad será contada. En entrevistas señaló que probablemente no estaban haciendo lo que el público quería. Asumió autocrítica, no hemos logrado conseguir el concepto. También descartó un regreso al formato ni que fuéramos de T ni Canal Kiki. Considera esa etapa cerrada aunque deja abiertas otras posibles colaboraciones en el futuro.
Con ironía contestó al comentario de Sonsoles Onega, indirecta contra su programa durante el cierre de temporada. Solo escribió en X jajajajaja sin añadir nada más. En resumen, Belén Esteban ha mostrado una gran carga emocional, comprometida con causas como el orgullo, orgullosa de su llegada a TVE, enfadada con la cancelación del programa y muy abierta sobre su proceso personal, terapia, salud mental. María Patiño ha vivido esta etapa como una reflexión profunda, ha pedido disculpas, asumido responsabilidad, expresado agotamiento y proyectado el deseo de cerrar este capítulo con honestidad y posiblemente abrir nuevos caminos profesionales.